Buen día a todos, mi nombre es Lautaro Rulli y vengo a presentarles mi proyecto de graduación para obtener el título de Ingeniero en Computación. El mismo se titula Sistema de votación para actividades peer-to-peer. A modo de introducción, primero es necesario entender el concepto peer. Este concepto, de origen anglosajón, hace referencia a un individuo que posee las mismas habilidades o el mismo estado social que otros individuos dentro de un grupo. Para nuestro caso particular, nos referiremos a las actividades peer-to-peer, a todas aquellas en las que un docente que toma el rol de director presenta a los alumnos que tienen rol de votante una situación problemática que ellos deberán resolver. ¿Cuál es la intención de estas actividades? Que mediante la cooperación, el diálogo y un debate entre los mismos alumnos lleguen a un consenso y logren alcanzar y responder la solución problemática de la manera correcta. Particularmente, los objetivos de esta metodología de enseñanza son el aprendizaje que se obtiene al hablar de una manera más soltada entre pares. Les resulta más fácil a los alumnos entender temas o algunos conceptos que quizás con la forma de hablar del docente no llegan a ser del todo claros. También sirve para afianzar los conocimientos previo a cualquier examen y como extra le sirve a los docentes para evaluar si los alumnos captaron los conocimientos de la manera correcta o si debe ajustar el dictado durante las clases. Esta metodología implica el uso de 6 o 7 pasos. Estos pasos serían presentación por parte del docente de la situación problemática a los alumnos. Los alumnos van a hacer una votación de manera individual. Esto va a ser a manera de referencia. Luego, el docente va a analizar la distribución de las respuestas de los alumnos. Luego abrirá un momento de debate en las que los alumnos se juntarán en grupos de 2 y 3 personas y debatirán, charlarán cuál es la respuesta correcta y defenderán sus ideas. Posteriormente, se volverá a ver una etapa de votación, de nuevo de manera individual, y que esta será, en principio, la votación final. Para finalizar, el docente analizará por última vez las respuestas y verificará si funcionó la metodología o no, si es que se mejoró la distribución de las respuestas y la mayoría de los alumnos encontraron cuál era la respuesta correcta. Además, agrega explicación para que quede más claro y sea más didáctica esta actividad. Esta metodología resultó de gran interés para los docentes de las cátedras superiores de nuestra carrera. Es por esto que encomendaron el desarrollo de un sistema a medida. Este sistema a medida fue realizado hace un par de años atrás y no resultó de ser del todo atractivo para los docentes. Es por eso que se volcaron a algunas alternativas comerciales, como ser Socrative o Quizzes. De cualquier forma, todas estas opciones tenían dos inconvenientes. Uno era la persistencia de la sesión de los usuarios, errores en la cuenta de votos y dificultades al momento de generar reportes. Es por esto que nace este proyecto, a manera de solucionar todos estos inconvenientes y brindar la solución que el primer proyecto se esperaba. Una pregunta que quizás sí puedan hacer, ¿acaso no se podía adaptar el viejo proyecto para no trabajar el doble? Y la realidad es que la adaptación implicaba fuertes cambios estructurales y tecnológicos, eh, ya que quedó obsoleto y era difícil de mantener. Entonces, ante esa dificultad, se optó por iniciar un nuevo proyecto. ¿Cuáles son los objetivos generales de este proyecto? Soportar múltiples cátedras que a la vez sean gestionables por los mismos docentes. El cliente como el servidor deberían y deberán poder ejecutarse en múltiples plataformas. Se debe generar información para poder evaluar la eficacia de estas actividades y se tiene que resolver el número de votantes y las sesiones. ¿Cuáles son las características del sistema propuesto? La gestión de encuestas, la separación de las cátedras, todo está trabajado bajo el concepto de modularidad, la entrega de reportes útiles, resolver la persistencia de sesión y brindar un pool de preguntas en donde los docentes puedan gestionar y administrar preguntas.
¿Cuál es la arquitectura y las tecnologías involucradas? Básicamente, la arquitectura en la que me baso para realizar este proyecto es la arquitectura REST. Y de ella se desprenden tres tecnologías, como ser base de datos no relacional, web multiplataforma y el concepto de frontend y backend. Estas tres tecnologías se adaptan muy bien a la arquitectura REST. ¿Y qué es la arquitectura REST? Bueno, la arquitectura REST es una arquitectura que propone justamente el uso de un protocolo cliente y servidor que no mantenga estados, operaciones bien definidas y estandarizadas, que tenga la identificación de los recursos y que sea un sistema basado en capas. Se hablará de esto a continuación. Para hablar un poco sobre la infraestructura de las comunicaciones, hay que remarcar que este diseño prevé que el cliente y el servidor puedan correr en múltiples plataformas. Esto es, el cliente puede provenir de un dispositivo móvil, como ser un teléfono celular, o puede ser una computadora personal. Los mismos van a interactuar con el sistema a través de un navegador web y el servidor podrá tratarse de un servidor dedicado o compartido. Un servidor dedicado puede ser una computadora de placa única, un servidor compartido puede ser una máquina virtual alojado en algún servicio de Google, por ejemplo. Cuando hablamos de la separación de las capas, nos referimos al frontend y backend. ¿Qué son estos dos conceptos? Podemos decir que el frontend es todo el código que se ejecuta del lado cliente y es el código que se ejecutará en los dispositivos, tanto móviles como de computadoras. Y el backend es toda la parte que maneja el servidor y que realiza que administra las peticiones y llama a los servicios o módulos. La comunicación entre los clientes y los módulos propiamente dicho del backend se hace a través de lo que se conoce como una RESTful API. ¿Qué es una API? Para ilustrar a la gente que quizás no conozca o no sea del área de sistemas, se me ocurrió esta analogía. Supóngase que va a un restaurante. En el restaurante usted ve la carta y pide algún platillo que está ilustrado ahí en la carta. Entonces, le pide al mozo y el mozo se lo va a acercar al cocinero. Pero ¿qué pasa? El cocinero no habla el mismo idioma que usted. Es extranjero, por ejemplo. Pero el cocinero sabe cómo comunicarse de alguna manera. El cocinero recibe el pedido, lo prepara y se lo devuelve al mozo. Posteriormente, el mozo me acerca a mí como comensal el platillo. ¿Dónde está el concepto de API? Justamente en la interfaz. Yo, como comensal, no sé qué ocurre en la cocina, no me interesa qué ocurra en la cocina mientras esté todo en orden, obviamente. Y además, puede que yo ni sepa que el cocinero habla otro idioma. ¿Cómo se maneja toda esta situación? A través de la comanda que el mozo le acerca al cocinero y a través del propio mozo que sabe interpretar lo que yo le digo y me genera un pedido a la cocina. Este es el concepto. Yo solamente me tengo que adaptar a la estructura planteada. Yo no puedo pedir algo que no esté en el menú, por ejemplo. Esta es la idea de la API. Hablando del backend, el backend podemos considerarlo como un conjunto de clases con arquitectura de orquestador. El orquestador en este caso va a ser la clase colector y es el encargado de crear y vincular cada uno de los módulos o clases que están aquí enunciados. Para ilustrar un poco más, el módulo de router es el encargado de la comunicación vía API, el módulo socket, la comunicación a través de WebSockets. La comunicación con la base de datos la realiza CouchDB. Luego, la autenticación por tokens la realiza el módulo JSON Web Token. Luego, ArcParser se encarga de pasarle argumentos al servicio de backend. Luego hay un servicio para formato de fechas, para guardar información y errores en archivos, para eventuales debugging, y obviamente el módulo para generar reportes. Acá hay que explicar algo en cuanto al frontend. Hay una dicotomía entre lo que es una página web estática tradicional a lo que es una aplicación web. Mientras que una página web estática recibe y renderiza contenidos, una aplicación web ejecuta código en el cliente, en el navegador del cliente, para ser más específico. Esto lo dota de la posibilidad de darle inteligencia completa al cliente y ya no solo recibe contenido, sino que recibe programas y los ejecuta. Tiene embebido código JavaScript y además está tras capas de frameworks y herramientas que ayudan al desarrollo de esto. Es
más que claro que la situación, el proyecto que yo propongo es una aplicación web RESTful completa. En cuanto a la persistencia de los datos, se optó por utilizar CouchDB, el cual es una base de datos no SQL basado en documentos. ¿Cuáles son los motivos de ello? Pues es un motor ligero, tiene una estructura flexible, yo puedo definir los documentos que me parezcan con la estructura que me parezca, y permite el anidamiento de los mismos. Esto es una particularidad de las bases de datos orientadas a documentos, aunque también hay otras que lo hacen. A la izquierda se puede ver un ejemplo de un documento de la clase temática, y se ve el anidamiento en el apartado de preguntas, las cuales pueden existir varias preguntas con sus textos y opciones. Para hablar un poco más sobre cómo se soluciona el problema de desconexión, básicamente se utilizan dos mecanismos, el mecanismo de Local Storage y el mecanismo de UUID. Estos dos mecanismos se encargan de brindarle persistencia, unicidad y que sea además autogenerado un código que ya les voy a explicar. ¿Cuál es la idea de todo esto? El usuario cuando ingresa al sistema genera un código único y autogenerado y se guarda en el mismo dispositivo. Esto se hace a través de la interfaz de Local Storage, la cual lo guarda a la información de un formato de string. El UUID es un identificador único y universal que consta de 32 caracteres hexadecimales y que la gran ventaja es que es autogenerado y es muy poca probabilidad de colisiones, a tal punto que es virtualmente imposible. Todo esto es realizable gracias a que tenemos un cliente inteligente y estamos utilizando una arquitectura con separación de capas, frontend y backend. Para hablar un poco sobre la arquitectura de comunicaciones, existen dos mecanismos sobre los cuales yo me puedo comunicar entre cliente y servidor. Estos son el RESTful API y el mecanismo de WebSockets. El mecanismo de API es el encargado de las peticiones a recursos y del propio código del cliente, mientras que WebSockets se encarga de todo lo que es orientado a eventos, por ejemplo, actualización del estado de la sesión actual. Cuando yo ingreso a la sesión, toda la comunicación que me realice ahí, que tenga que ver con la actualización del estado, se realiza por WebSocket. ¿Cuál es la particularidad de cada uno? Una API se basa en peticiones y respuestas. Yo le solicito algo al servidor y él me contesta. Mientras que WebSocket utiliza eventos y etiquetas. Yo me suscribo a un evento y escucho eventos que se ven por etiquetas. Una API siempre inicia desde el lado cliente. El servidor no tiene forma de iniciar una comunicación. Mientras que un WebSocket, cualquiera de los dos puede enviar información en cualquier momento. Una API generalmente es unicast, mientras que WebSocket admite una difusión multicast y a la vez puede enviar mensajes unicast. Para ilustrar un poco más sobre cómo funciona WebSocket, esta es una situación que yo planteo en la que tenemos 3 usuarios del sistema, 2 votantes y un docente, y en la línea inferior se ve lo que es el backend, sería nuestro servidor. En un momento inicial, el votante 1 solicita que se le actualicen los datos de sesión, entonces el servidor recibe esa petición y envía a todos los usuarios la actualización del sistema. En ese momento, cada uno de ellos va a iniciar un temporizador cargado con un valor aleatorio entre 8 y 15 segundos. Esto es un mecanismo para evitar que se solapen las peticiones y disminuir aún más el tráfico por WebSocket. Es claro que a partir de cuando llegue a los 10 segundos, el temporizador del docente habrá llegado a 0. En ese momento, el docente solicitará una actualización del estado y el backend actualizará a todos los clientes nuevamente el estado. Esto ocurre de nuevo para el caso del primer votante hasta que el docente realiza alguna acción, por ejemplo, termina el tiempo o avanza a la siguiente pregunta, y esto es un avance forzoso y una actualización forzosa de la información de la sesión. En ese momento, independientemente del tiempo en que se realice, si el temporizador llegó a 0 o no, el servidor enviará a todos los clientes y estos volverán a reiniciar su temporizador. Esta situación se repite hasta que finalice la sesión. 2 conceptos más sobre WebSocket. Está el concepto de room. Un room es una manera de disminuir el tráfico y disminuir la cantidad de personas a las que yo tengo que difundir los mensajes. ¿Cuál es la idea? Los clientes se suscriben a un room,
que serían un paralelo con una sesión, y reciben información solo de ella. Por ejemplo, los dos primeros clientes reciben información de un room en particular, mientras que el tercero no se suscribió a esa habitación y por ende no recibe información. Esto sirve en el momento de que haya más de una sesión activa al mismo tiempo, ya que la arquitectura admite que puedan correr dos sesiones simultáneamente. El otro concepto es el concepto de namespace, el cual quiere clasificar la información que llega a los usuarios de los administradores o docentes. No es lo mismo la información que debería llegar a los usuarios que a los docentes. Los docentes reciben información respecto de cuál es la respuesta correcta, cuál es la distribución actual de las respuestas de los alumnos, cosas que no deberían tener acceso a los demás. Entonces es un mecanismo para separar la comunicación en dos. Y a continuación voy a mostrar demostraciones sobre las interfaces de usuarios, en este caso la interfaz del usuario votante. En la misma vemos que un votante solo tiene acceso a la pestaña para entrar a una nueva sesión y para loguearse. Esto es útil para cuando no es un votante y va a pasar a ser un docente. Ingresando un código de sesión válido, yo me conecto al room a través de WebSocket y abro la conexión. Ingreso un nombre con el cual seré representado en la sesión y luego espero a que se actualicen los datos de sesión. Para la interfaz docente, la situación es similar, únicamente que ya debo estar autenticado en el sistema, ingreso mis credenciales de logueo y veo que los menús aumentaron en cantidad. Ahora tengo acceso a mis cátedras, sesiones y reportes. Entrando a mis cátedras, yo tengo una lista con todas las cátedras que puedo gestionar, sus temáticas y actividades. En este caso, no hay creada ninguna temática de actividad ni sesión. En la parte de sesiones puedo ver todas las sesiones que estén creadas o ya finalizadas. Mientras que reportes me deja ver todos los reportes de las sesiones finalizadas. Para el usuario administrador, únicamente se agrega una nueva opción de menú en la cual se encarga de administrar tanto las cátedras como los docentes. La ventana de administración, vemos los usuarios que hay creados con las cátedras que tiene cada uno y una indicación si es administrador o no. Me permite crear una nueva cátedra y alojar usuarios en las mismas. Ahora vamos a ver una demostración de la interfaz docente para la creación de preguntas, temáticas, actividades y finalmente el inicio de una sesión. Como siempre, ya estoy logueado en el sistema. Ingresando a la pestaña de mis cátedras, selecciono la cátedra de arquitectura y veo que ya tengo creado en temáticas una temática llamada caché. Voy a crear otra que se llame varios y adentro de esta temática yo guardaré una nueva pregunta. Esta pregunta será de ingreso simple y poseerá dos opciones. Una que es correcta y una que es incorrecta. Una vez creada la temática, procedemos a crear una actividad. Una actividad es una plantilla que une distintas preguntas de distintas temáticas. Es una manera de organizar de una manera diferente cómo se van a administrar las preguntas. Por ejemplo, la actividad se llamará primer parcial y va a tener preguntas tanto de la temática caché como de la temática varios. Yo puedo reordenarlas como me plazca, poniendo una primero o una al final. Ahora procederemos a la creación de la sesión propiamente dicha. La sesión lleva un nombre, pertenecerá a una cátedra en particular, se cargarán las plantillas de esa cátedra, en este caso primer parcial, indicaremos el número de rondas que queremos que tenga, 1 para evaluaciones, 2 para metodologías peer-to-peer como está planificado, tiempos de actividades y tiempos de debate. Una vez creada la sesión, puedo verla filtrando por sesiones de la cátedra.
Y finalmente, para iniciarla, se genera un código de ingreso de sesión, los cuales serán compartidos a los usuarios, votantes. Perfecto. Ya se actualizaron los datos tanto de la pregunta como de la ronda actual. Ahora vamos a ver un ejemplo de una votación simple, utilizando la sesión que acabamos de crear. En esta demo, las dos primeras pantallas de izquierda y del centro representan a dos usuarios votantes del sistema, los cuales son Lautaro y Enzo, por ejemplo. Y a la derecha tendremos un docente. El docente se dirigirá a la sección de sesiones e ingresará a la sesión previamente iniciada. Mediante el código que le brinda el sistema, los votantes lo ingresan junto con su nombre y ya pueden entrar y votar, cuando se lo habilite el docente, obviamente. Vemos que se actualizaron los datos de cantidad de personas online y la cantidad de votantes. Una vez que el docente da por inicio la primera pregunta, vemos que, como es una pregunta de tipo selección simple, solo pueden seleccionar una opción. En este ejemplo, el usuario del medio realizará una votación, mientras que el primero no realizará ninguna y el docente dará por concluido el tiempo. Una vez terminado, podremos ver la distribución de las respuestas en el lado del docente. Luego de la etapa de actividad pasa a la etapa de debate. En la etapa de debate se juntan de a 2 y 3 personas los alumnos y debaten cuál es la opción correcta. Posteriormente se vuelve a abrir una etapa de votación y vemos que ahora ambos concluyen que la opción correcta es la opción A. Ambos votan y el docente da por concluida la votación. Vemos que se actualiza el número de votaron y termina el tiempo. Se muestra un acumulado con las votaciones de ambas rondas, ronda 1 y ronda 2. Yo puedo ver además como docente cuál era la opción correcta o no, indicando por verde la opción correcta y rojo la incorrecta. En este caso, una demostración de una votación múltiple en la que sí se admite que una opción no me diga cuántas opciones correctas hay y es otra metodología que se puede aplicar. Por ejemplo, sabemos que en esta opción hay 2 opciones correctas, pero un alumno puede votar las que él considere y el sistema no lo evitará. Aparte de esta situación, es exactamente igual el comportamiento de este sistema. Para finalizar, veremos una demostración del módulo de reportes, en los cuales como docente, una vez terminada una actividad, puedo ver que ya puedo acceder al módulo de reportes. Me permite descargarlo en distintos formatos y previsualizarlos en el navegador web. En este momento hay 3 posibilidades de reportes, los cuales se llaman reporte sábana, reporte por votantes. En este reporte por votantes yo puedo ver quién votó con el nombre que ingresaron cuando entraron al aula, a la sesión, y puedo ver cómo se comportaron en todas las respuestas, viendo los tiempos de votación y las respuestas elegidas. Esto me abre posibilidades de análisis de datos a futuro. Por último, el análisis por pregunta me permite ver la distribución de preguntas de una manera más cómoda y fácil. Cabe aclarar que todos estos reportes pueden descargarse en los formatos que correspondan, sean JPG, un CSV o simplemente el formato JSON con toda la información en crudo para que la persona que desee realizar un análisis más exhaustivo pueda hacerlo. Las conclusiones del desarrollo de este proyecto fueron que se desarrolló un motor de base de datos y servidor de backend livianos, a tal punto que puede correr una computadora de placa única. El sistema es gestionable por los docentes y no requiere de mayores interacciones por parte de administradores, más que darlos de alta y crear una cátedra. Todo está construido bajo los conceptos de modularidad, escalabilidad y adaptabilidad, para que en un futuro sea más sencillo adaptar o agregar funcionalidad ya existente. Se crearon las interfaces alumnos y docentes.
además del administrador, obviamente, se entregaron reportes que resultan de utilidad y fueron validados por usuarios finales del sistema. Y se propuso un mecanismo de control para el número de votantes. Como opciones o posibilidades de trabajo a futuro, propongo la presentación de imágenes que en una votación, en una encuesta de este tipo, se permita la presentación de imágenes, las cuales aumentarían el nivel de didáctica de estas sesiones. Que se pueda formalizar esta como una herramienta de examen y de votación, y por qué no incluso de una reunión de claustro. Son ideas. Finalmente, poder realizar un deploy en Docker, empaquetando todo el sistema y llevándolo a una máquina virtual, a un servicio, ¿por qué no en la nube o en los mismos servidores de la facultad? ¿Alguna pregunta? Con esto doy por concluido la presentación. Bueno, buen día, Lautaro. Muchas felicitaciones, muy lindo el trabajo y además muy útil para la gente que usamos este tipo de metodología. La verdad que es una gran ayuda porque el Socrative realmente presenta falla, al menos la versión gratuita. Y tiene muchas características que el suyo, que no lo posee el Socrative. Por ejemplo, la funcionalidad de configurarle el tiempo, que es muy útil también cuando uno hace algunos tipos de evaluativos con esta herramienta, ¿no? Sí. Una de las preguntas que tengo yo es si usted ha hecho algún tipo de testing de esta herramienta para un número determinado de clientes y ver cómo fue su comportamiento. Bien, Sergio, el único pruebas que hice y testing fueron de manera local, las cuales me conecté con 1, 2 y 3 dispositivos como máximo, porque es lo que contaba en ese momento. Y con esa cantidad de usuarios, obviamente, no tuve ningún inconveniente. Puedo, obviamente, evaluar que a futuro no debiera suponer un gran inconveniente, ya que está todo planteado para que se ejecute de una manera liviana, pero igualmente queda para el año que viene la puesta en punto y en marcha de este sistema. Y usted no se le ocurrió, por ejemplo, abrir muchas ventanas en un navegador y alimentarlas Sí, por ahí a las me ocurrió. preguntas. ¿Y cómo ¿Cuál es el fue eso? inconveniente? ¿Cuál es el inconveniente? Yo utilizo la generación de un identificador único por el Unique ID y lo persisto en el navegador. Entonces, aunque yo abra múltiples pestañas, todos comparten el mismo storage de alguna manera. Claro. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Abrí en diferentes navegadores y ahí tenía distintos clientes. Tenía uno en Chrome, uno en Firefox, uno en Edge. Y a la vez con mi teléfono en la mano. Esa fue la única forma que encontré de hacerlo de la manera que se adapte a cómo lo preparé al sistema. Y otra pregunta que me gustaría hacerle es cuán simple será migrar un sistema como esto a una interfaz de un dispositivo móvil como Android o iOS para que tengan allí sus clientes, los chicos, digamos, los estudiantes. Sí. Porque Bueno, muchas veces los estudiantes les es más útil una aplicación móvil que que una obviamente una aplicación conexión, claro. Sí, es totalmente factible. Es más, es bastante sencillo ya que las herramientas que utilizo para el desarrollo del proyecto son dos frameworks que se llaman Angular y Ionic, los cuales van de la mano y que me ofrecen todas las ventajas de un navegador web y puedo compilar una versión web, una aplicación híbrida que tiene todas las funcionalidades que me puede brindar la versión web. O sea que es totalmente factible y es más, es casi directo el traspaso. Perfecto. La última ya, Lautaro, y bueno, dejo a Sí, Nico y a Gaby. Una vez que termina la ronda, sí, la primera o la segunda, no he percibido bien en la demo que ha hecho, sí. se me debe haber pasado, si el docente puede mostrar el resultado de la ronda, compartiendo, por ejemplo, una pantalla o si está con la presencialidad, este,
mostrándolo en el proyector, el resultado en un diagrama, en un histograma, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo sería eso? ¿Se puede? Vuelvo a la demo. Por ejemplo, en la votación simple, voy a avanzar hasta esta etapa. Vemos que cuando termina el tiempo, se despliega en el lado derecho del docente un diagrama de Sí, barras y ahí está la distribución de las respuestas de los alumnos. Vemos que está opciones A en la parte inferior y opciones B. Quizás se vea muy chico por la imagen, no, no, sí pero se ve perfectamente. bien. O Esto, sea, lo que se compartiría sería la tercera, la parte más de la derecha claro, de esa la pantalla, parte de la esa derecha transparencia. es la interfaz del docente. Como esto es una interfaz tanto web para dispositivos móviles como para computadoras, por ejemplo, computadoras personales, yo elegí en este caso usar la interfaz celular, ya que es más angosta y me permite ubicar las tres al mismo tiempo. Pero Sí, 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 está perfecto. todo planteado para que el docente pueda transmitir su pantalla por el proyector, por ejemplo, y todos los alumnos vayan a verlo. No hay ninguna información a simple vista que pueda servirles de machete de alguna forma, obviamente. Yo Perfecto. tengo que ser consciente y seleccionar, por ejemplo, mostrar las correctas. Si yo no selecciono eso, no lo veo. Y puedo ocultar si no quiero que los alumnos vean este diagrama. Por ejemplo, una opción. ¿Con eso respondo a tu pregunta, Sergio? Sí, sí, perfecto, Lautaro, muchas gracias, ¿no? Gracias a usted. Lautaro, ¿cómo estás? Hola, Gaby. Primero, bueno, felicitarte, ha estado muy claro los conceptos, explicado muy bien. Siguiendo un poco la pregunta de Sergio, en principio no hay límite de cantidad de En votantes. principio, no. Ya sé que no pudimos hacer Sí. pruebas, pero No, no está habría. planteado que existan Bien, hasta 30 votantes, ahora, por ejemplo, un número real. No, digo, hasta en 30. la realidad, en un ambiente de Bien, aula, generalmente hay hasta 30 alumnos, pero no me limita el sistema. bien. Ahora, por ejemplo, si yo quisiera preguntarte y consultarte a vos ya como futuro ingeniero, mi cátedra de métodos Sí. numéricos o de estructura de datos, ¿es factible utilizarlo? ¿Me serviría o no? ¿Qué opinión Como tenés vos para docente de darme esas sobre dos eso? materias, yo considero de Exacto. que sí es útil utilizarlo. Hay mucha evidencia de los docentes que se comenzaron a sumar en la cátedra de diseño lógico, comenzaron a utilizar esta metodología, la cátedra de micro y arquitectura, las cátedras de redes. Yo considero que es una metodología que es aplicable y que el sistema que propongo puede ser utilizado por todos y va a ser de una manera didáctica. ¿Cuál es la gran ventaja que le encuentro? Que los alumnos, explicando entre ellos cuáles son los conceptos, capaz que con la terminología del docente no les había quedado claro. Y con un diálogo ameno entre sus pares, les queda más claro. Está bueno quizás como herramienta preparcial. Así lo utiliza la cátedra de micro. En cambio, la cátedra de redes lo utilizaría para evaluar a los alumnos. Es un concepto diferente, pero que con herramientas también se puede. Y si yo quisiera, si vos me convencés, si yo quisiera adoptarlo, ¿hay Sí. documentación que me ayude a ponerlo en marcha, a utilizarlo? ¿Queda todo esto documentado para un docente que todavía no utilizó ninguno de esos software? Sí, está documentado en el mismo informe que hice de graduación. Tengo toda la referencia a todas las peticiones, tengo un paso a paso de cómo crear las temáticas, las preguntas y estoy disponible obviamente siempre para las consultas. No me voy a borrar, no voy a desaparecer. Y como última, nada más, y ya le dejo a Nico, de todo esto que has tenido vos que estudiar, analizar e investigar, Sí. ¿cuáles de esas herramientas te dio la carrera y cuáles otras vos crees que deberíamos incorporarlas como carrera para quizás no un lenguaje específico, sino algún tipo de tecnología, de metodología, para que el camino sea un poco más fácil? Sí, bueno, yo cuando comencé con la pasantía mía, ahí aprendí muchísimas cosas, aprendí muchísimo de diseño y desarrollo web. Eh, Todas las herramientas que me brindaron la facultad quizás no fueron específicas en un lenguaje, pero ¿qué ventajas me dan? De que yo agarro la documentación de un lenguaje y en una semana, capaz que 3 días, salgo andando, salgo funcionando. Y esos conceptos, los conceptos con los que me llevo de la facultad,
me resultan muy útiles para eso. Es una situación que la veo día a día y la veo hoy en el trabajo, en la que me presentan una herramienta nueva y fácilmente me adapto a los nuevos cambios. Aunque no la haya visto nunca, yo creo que esa adaptabilidad que me dio la facultad me sirve para la vida profesional. Y lo que sí me gustaría que quizás se vea de incorporar en algún momento es un tema de arquitecturas y cómo se manejan a nivel web o qué hay en el trabajo en la calle. Pero no es nada que no se pueda aprender en una pasantía o, ¿por qué no, en un primer trabajo? Así que no es una deuda pendiente, pero estaría bueno incorporarlo a mi criterio. Bien. Gracias, Lautaro. Gracias a vos, Gabriela. Hola, Nico. Bueno, falto yo. Primero que nada, ¿cómo estás, Lautaro? Felicitaciones por la presentación, estuvo muy buena, muy clara también, como dijo Gabriela, y por supuesto felicitaciones por el trabajo completo, porque ya lo había visto en el informe, y la verdad que en principio parece que cumple con todas las expectativas que teníamos. Yo también tengo un par de preguntas, son algunas sencillas, que es si, por ejemplo, cuando el alumno tiene que loguearse en su interfaz, el nombre es El obligatorio nombre o es una cuestión está opcional. planteado que sea obligatorio, pero puede escribir lo que él desee, obviamente. Es a modo de el que quiera hacerlo anónimo, lo hace anónimo, pero para el caso de redes, que es una cuestión obligatoria para evaluarlo. O sea, en principio Claro, es obligatorio, pero no está porque, obligado a poner su nombre. Puede poner ASD y listo. bien, quizás como idea o sugerencia se podría hacer que cuando el docente cree la actividad, pueda elegir si quiere que sea nominada, digamos, o Sí. sin nombre, digamos. Y de esa Anónima manera o bien. Sí, sí. se podría ocultar o no el nombre, pero no es algo grave, digamos. No, no. Este, También tengo una pregunta que está en sintonía con las que hicieron mis colegas sobre la puesta a punto. ¿Por qué? Porque si quizás, digamos, sea el primero que la vaya a usar fuertemente al sistema cuando empecemos las clases en marzo. Y mi pregunta está relacionada con ¿qué necesito yo para arrancar en marzo a utilizar el sistema? ¿Qué es lo que me está faltando? Bien. O qué es lo Ahora, que yo lo necesito, por más que le contestaste a Gabriela que está todo el informe, está el paso a paso, ¿qué necesito yo para operativamente empezar a utilizarlo en marzo cuando empecemos las clases del primer cuatrimestre? bien, te comento. Ahora mismo yo el proyecto lo tengo funcionando de manera local y brindando servicio en mi red doméstica. La misma idea sería adaptarlo como primer paso en la facultad. Se puede utilizar una computadora de placa única, como ser una Raspberry, o pueden usar una notebook, una computadora de escritorio tranquilamente. Habría que instalar dos herramientas, dos entornos, uno que es Node y otro que sería la base de datos, y clonar el proyecto. Con eso ya debieran tener solucionado en principio esta cuestión. Bien, perfecto. Bueno, y después ya la última pregunta me molesto es, ¿por qué CouchDB? CouchDB, sí. ¿Por qué no otra base de datos relacional u otra base de datos no relacional? Bueno, ¿por qué CouchDB y por qué elegí esta sobre una relacional? Elegí esta sobre una relacional ya que tengo toda la libertad, es muy flexible para hacer todos estos primeros cambios hasta que se fije bien cuál va a ser la, la funcionalidad final del sistema. Y además las bases de datos no SQL se comportan muy bien cuando existen múltiples clientes. No digo que no anden bien las relacionales, obviamente, pero hay evidencia de muchas bases de datos no SQL que están funcionando, que tienen gran tráfico. ¿Y por qué no otro tipo de bases de datos no relacionales? La realidad es que yo conozco esta es la que manejo, y me resultó casi una primera opción elegir CouchDB. Bueno, está bien, muchas gracias por la respuesta. Yo no tengo más preguntas, no sé si alguno más. Bueno, Nada. Lautaro, ahora vamos a charlarlo el jurado en privado. Destaco
su respuesta a la pregunta de Gaby, en la cual me parece muy acertado lo que ha comentado. Hoy en día en estos tipos de ingeniería o de ciencias es imposible brindarles toda la herramienta porque la evolución es tan vertiginosa que si nosotros no preparamos a nuestros alumnos que desarrollen esa capacidad de investigar y de adaptarse a los cambios, estaríamos formando ingenieros que no sirven para la actualidad. O sea, imagínense que nosotros le enseñemos como Gaby un lenguaje de programación, Va a quedar eso, obsoleto quizás. y no sepa adaptar eso que... No, pero eso queda obsoleto antes de recibirse de ingeniero, digamos. Así que y tomamos la sugerencia, esos temas de arquitecturas, de aplicaciones, bueno, hay que ir amoldando la carrera. Lamentablemente los planes de estudio hoy en día, debido a las imposiciones del ministerio y de la CONIAO, son muy rígidos. Estamos básicamente encorsetados a un cambio de plan de estudios por las autoridades Sí. competentes a nivel nacional. Y bueno, tomamos esa sugerencia como así la sugerencia que nos hacen otros docentes, la realidad, Obvio. otros alumnos. Así que le agradecemos mucho Sí, su Sergio, comentario. ¿Eh? una Bueno, cosa para ahora, destacar, la ingeniería en sí, computación el año pasado realizó múltiples cursos de estas temáticas que yo vengo a proponer y que la verdad que han sido muy útiles y que sí, quizás ahora mismo la carrera no lo está brindando de manera directa, pero se está dando maña de alguna forma, dando cursos y sí, workshops. este año con el tema de la pandemia nos ha dejado Sí, sí, descolocado a todos y estos cursos, digamos, llevan su preparación, y a su vez a los docentes en particular nos ha costado mucho amoldarnos los cambios, es mucho trabajo dar clases virtuales. Bueno, acá hay 3 docentes que pueden dar testimonio de eso. Así que si volvemos a la presencialidad el año que viene, seguramente vamos a volver a ese ciclo de seminarios que estaba organizado, creo que por Carlos Albaca, por Fernanda Guzmán, también colaboraba Enzo. Así que sería muy bueno también, bueno, si usted, Lautaro, se anima a dar algunos de sus seminarios, que ya va a ser ingeniero, sería muy bueno. ¿Eh? Bueno, ahora en un ratito volvemos. ¿Eh? perfecto, aquí lo espero. Ahí estoy leyendo todos los mensajes que me están mandando.
Claro, ya el jurado se ha reunido y después de un breve debate, porque la verdad que su presentación y su trabajo ha sido impecable, hemos decidido ponerle la máxima calificación, así que tiene un 10 sobresaliente. Muchísimas felicidades, Lautaro, ya es ingeniero. Solamente le pido yo, y me imagino que comparte con el jurado, de que inicie los trámites cuanto antes sea posible de su titulación, porque, bueno, sabemos que son trámites que a los estudiantes no les gusta mucho hacer, pero hay que hacerlo para que empiecen a correr los plazos. Así que muchas felicidades y quedamos atentos con Nicolás, con Gabriela y con Esteban a la fecha y hora del asado. Perfecto, ya lo voy a estar invitando. Muchas felicidades. Gracias. Muy bueno. Muy bueno. Felicidades, Lautaro, impecable todo. Muchas gracias, Gabriela. Quiero Mis aprovechar felicitaciones también, ingeniero Rulli. Bueno, felicitaciones, Lautaro, muy bueno. Gracias a vos, Esteban. Esteban, que ha sido mi tutor en el proyecto. Ha sido bastante útil su apoyo. Creía que ibas a decir molesto. No, para nada, para nada. Me ha servido muchísimo todo lo que me dijo Esteban. Che, muchos comentarios en YouTube también preguntan, dicen que va a estar un día lindo para salir medio desnudo en camioneta. No tienen la Festejar. menor posibilidad. Ya vamos a ver. Bueno, Me cerramos despido entonces, chicos. la transmisión. Hasta luego y muchas gracias. A festejar Dale. ahora. A Chao, festejar. Lautaro. Chao, Gabriela. Felicidades. Festeje Gracias. ahora tranquilo. Hasta Ya estoy más luego. tranquilo. Hasta Adiós. luego. Hasta luego.